Sabes que esta mañana estoy bien contento, bien emocionado toda la semana porque nuestro Padre Celestial nos ha bendecido con un par de panelistas que huelen a café. Y ya vas a entender por qué huelen a café y los vamos a presentar en este momento. Ahí los vas a ver en pantalla directamente desde el hermoso país de Colombia. Tengo por ahí al pastor Ezequiel Rueda, a quien le voy a pedir, tiene por ahí su micrófono apagado, si lo puede prender por favor, pastor. Mi pastor Ezequiel Rueda, me da mucho gusto saludarle. Ahorita lo van a conocer, él se va a presentar porque se lo he pedido que nos cuente un poquito sobre él antes de empezar el repaso. Y mi pastor querido Alex Restrepo, al cual conocí en persona por acá hace un tiempo en Texas. Pastor Ezequiel, pastor Alex, feliz sábado, buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Feliz sábado, el Señor les bendiga, qué alegría poder compartir. Estamos viendo cómo el Señor hace su obra y por toda la tierra va su mensaje hasta los últimos términos de la misma. Qué bendición poder saludarles. Guste verle, pastor. Pastor Restrepo, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Sonríe. Estás joven. Ánimo. Siempre te recordamos con mucho cariño, pastor. Buenos días. Gracias por la invitación. Siempre recordándolos también. Es un privilegio participar en esta mañana. Con la ayuda de Dios será de gran bendición. Gracias por la invitación. Así es. Y bueno, de manera breve, siempre nos encanta como adventistas, ya saben, que somos muy amigables, somos muy platicadores, somos muy preguntones y siempre queremos saber de dónde nos visitan. Ya saben que espero que tengamos ese espíritu, no solamente cuando es presencial, sino también virtual. ¿De dónde será? ¿Cómo están? Orar los unos por los otros, lo que dice el apóstol. Y si me permites, pastor Restrepo, le quiero dar primero hacerle la pregunta a mi pastor Ezequiel Rueda. Pastor, cuéntanos brevemente en qué parte de ese hermoso territorio colombiano está usted, a qué se dedica, para que mis hermanos que no le conocen puedan saber un poquitito de usted antes de entrar al repaso de la lección. Bueno, estamos aquí en el suroccidente de Colombia. Esto es territorio del eje cafetero. Algunos mencionan que es el paraíso. Amén. Pero no voy a meter en problemas con el pastor Alex. Pero estamos en un ambiente de aroma de café, un ambiente de unos campos productivos, uno de los más hermosos paisajes que tiene Colombia también. Aquí estamos para servir. Si yo me quisiera ubicar geográficamente, ¿cuál es la ciudad más grande, etcétera, que tiene cerca por ahí? ¿Cuál de estas metrópolis colombianas qué es lo más cerca que tiene? Tenemos a 3 horas y media a la capital antioqueña, Medellín. Ah, muy bien. Y tenemos a hora y cuarto a Manizales, que es la de las ferias y fiestas más grandes en Colombia. Ah, muy bien. 3 horas de Medellín, más o menos medio me ubiqué en geografía colombiana. Muy bien, pastor. Correcto. Qué gusto tenerle por acá. Pastor Alex, ¿en qué parte de Colombia te encuentras? ¿Por qué mencionó el pastor que no quería entrar en discusiones de cuál es el paraíso en Colombia? Cuéntame. Bueno, dicen que Cali es la sucursal del cielo. Pues eso dicen, ¿no? Obviamente sabemos que el cielo es algo maravilloso y mucho mejor. Sin embargo, la ciudad de Cali es muy reconocida por la caña de azúcar. Aquí todo muy dulce. Y dicen que las damas son mujeres muy simpáticas también. Estamos a más o menos unas 8 o 9 horas de Medellín y más o menos a 6 horas o 5 horas y media de donde está el pastor Ezequiel Rueda. Soy de la ciudad de Cali, Colombia. Cali, Colombia. Aquí, bienvenidos, las puertas están abiertas para cuando quieran. Apenas les iba a decir, nos invitan, tengo ganas de ir a Colombia. Claro. Muy claro bien. Sí. Y me ganaste la pregunta. Entonces, entre el lugar donde está el pastor Rueda y el pastor Restrepo, ¿hay un promedio de 6 horas? Más o menos 5 horas y media, 6 horas. 5 horas y media. Muy bien. Y bueno, yo les agradezco, estoy muy contento, muy emocionado, muy amables otra vez, directamente desde Colombia. Y para aquellos que no saben, estamos en la misma hora. En este instante son las 10 de la mañana con 10:30 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos. Y me comentan tanto el pastor Rueda como el pastor Restrepo que es la misma hora en donde están, ¿correcto? 10:30 de la mañana. Sí, correcto. Estamos en vivo, entonces, para que vean, 10:30 de la mañana en Colombia, es la misma hora que tenemos por acá. Y bueno, vamos a platicar sobre la lección y me gustaba cómo lo hablaban y cómo hablaba cada quien de esa parte donde están, de esa parte que les gusta mucho. Y bueno, vamos a platicar sobre el poder del testimonio personal, que me parece que es muy importante. A ver, pastor Rueda, platíqueme un poquito, ¿por qué? Igual es una pregunta muy sencilla, pero es bien profunda. ¿Por qué el testimonio personal, después de haber estudiado esta preciosa lección, la lección número 2,
¿Por qué el testimonio personal es tan poderoso para influir sobre los demás, pastor? ¿Qué es lo que tiene el testimonio personal después de haber estudiado esta lección? Que espero mi hermano y mi hermana que me estás viendo la hayas estudiado, si no te perdiste de algo hermoso y poderoso. El espíritu de profecía, queridos, en el deseado de toda la gente, en una cita muy conocida, expresa que lo que es más eficaz es el testimonio de nuestra experiencia personal. Es el testimonio que Dios pide y del cual el mundo carece. Porque no podemos hablar de un Jesús que no conocemos. El encuentro que tengamos con Él, que nos ha permitido saber, yo estaba en condición pobre, indigente, pero Jesús me encontró, su palabra es viva, transforma mi vida, trae aliento, trae fortaleza. El poder saber quiénes éramos y qué somos ahora y poder comunicarlo, eso tiene un impacto único. Y la transformación que Dios hace en el corazón de un ser humano hace que el diablo quede con la boca abierta. No se explica cómo Dios levantó del polvo a alguien y lo ha colocado como un hijo de Él. El poder que tiene, la experiencia de encuentro con el Señor, una vivencia única, personal. Ahora, eso me hace pensar, Pastor Rueda, Pastor Restrepo, y que a mí me impacta cada vez que leo esta situación que vivió nuestro Salvador con el endemoniado gadareno, que fue, y yo creo que la palabra clave, Pastor Restrepo, transformado. Esa es la palabra clave ahí. Esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave. Si alguien se encuentra con Cristo, obligatoriamente tiene que cambiar. Su experiencia debe cambiar. Por eso, como decía el pastor Ezequiel, quien se acerca a Jesús obligatoriamente muestra una evidencia diferente a lo que el mundo conoce. Ahora, fíjense que si le damos un poquito al ejercicio bíblico y hacemos una pregunta sobre quién fue el primer misionero que envió Cristo a testificar, yo dije Pedro. No, pues fue Santiago. No, ¿sería quién? Juan. Y Jesús, Dios, nuestro Señor, el Espíritu Santo, mis queridos pastores, ¿están de acuerdo? Utiliza siempre los testigos menos pensados para hacer una gran diferencia en el mundo. Los menos pensados. ¿Ustedes qué hubieran pensado si hubieran estado en ese momento si hubieran visto a este hombre que vivía en esta región de Decápolis? A ver, ustedes que son más conocedores, ¿qué era Decápolis? El entorno, ¿por qué Jesús le dijo, no vengas conmigo, mejor ve y cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo? Platíquenme un poquito, porque yo cuando vi Decápolis dije, ¿qué es eso? Y estaba yo ahí analizando. Vamos a desmenuzar esta parte porque se me hace muy interesante otra vez, porque envió el primer misionero de Cristo, fue el endemoniado gadareno. Hermano Ramón, cosa curiosa, cuando hacen el llamado a los discípulos, uno dice, bueno, el Señor los escogió, van a ser pescadores de hombres, allí empieza la misión. Sin embargo, haciendo pues el barrido entre los evangelios sinópticos, nos damos cuenta que en verdad ese mensaje, ese mandato que Dios le da a ese hombre transformado iba a ser un efecto positivo. Más que hablar, creo que el pastor Ezequiel nos va a ayudar en esta parte, de lo que significaba Decápolis. Yo quiero concentrarme un poquito en el contexto. Simplemente el hecho de que ese hombre estuviera por ahí dando vueltas, siendo un objeto, un instrumento del enemigo, ya las personas tenían muy claro ese contexto, pero cuando vienen a ese lugar y encuentran que el hombre ha sido cambiado y transformado porque Dios trabajó en su vida y ese hombre dejó dentro de la posibilidad, porque hay un pasaje del Espíritu de Profecía donde menciona de que el enemigo no incursiona en la mente a menos que se lo permitamos. Ya está endemoniado, pero cuando Cristo se encuentra con él, no hay cabida para el enemigo. Entonces, justamente después de ese cambio, esa transformación, pueden testificar de esa manera. Ahora sí, ¿a dónde va? Pastor Ezequiel, Decápolis. Dice la Escritura que eran unas ciudades. Sí, se mencionan 10 ciudades y 10 ciudades bien significativas para Jesús, porque va a llegar el momento en que Jesús va a regresar allá y es ahí, en ese territorio, donde puede levantar a la hija de Jairo, es donde puede sanar a la mujer que le tocó el manto. Así que era un territorio que Dios quería alcanzar, era un sitio que necesitaba conocer de Jesús. Ahora, y más cuando pensamos que el endemoniado gadareno
había sido sanado y esto había traído una dificultad para la gente. Pensaron que habían perdido lo que tenían y habían despreciado a Jesús. Así que necesitaban conocer de nuevo quién era Jesús. Ahora, entiendo, pastores, corríjanme si aprendí bien en la lección. Decápolis era una región en donde la población era gentil o era judía. Estaba yo por ahí leyendo y Jesús no era muy bien aceptado en la región de Decápolis. Entonces envió a este endemoniado que sí conocían por precisamente lo que hacía él, porque estaba endemoniado, e iba a ser un testimonio poderoso de cómo Jesús había sanado no solamente su alma, sino también de manera física y corporal, porque dice que cuando luego lo vieron bien arregladito ya, en sus 5 sentidos y muy cabal. Entonces, cómo Jesús, nuestro Dios, sin duda nos conoce bien, y cuando nos envía a una misión, cuando la lógica no impera y cuando parece que no es por ahí, debemos de confiar en Él porque Él tiene el control de todas las cosas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro que sí. Mira, la influencia, bueno, la palabra está compuesta, ¿no? Deca, 10, polis, ciudades. Entonces, en la región que Jesús estaba tratando de incursionar con su evangelio, lógicamente había influencia judía. Es decir, ellos trataban de ser cumplidores de las leyes. Sin embargo, el concepto claro de qué era el evangelio no estaba con ellos. Por eso Jesús deseaba sí o sí querer incursionar, pero ¿de qué manera? Cuando llega alguien con un evangelio que salva, que transforma, que cambia, la lección inclusive lo mencionaba, posiblemente te cierran las puertas, y ahorita el pastor lo mencionaba citando la Biblia. Llega Jesús y su fuente de ingresos, quizás su fuente de trabajo, los marranos, los cerdos, los chanchos, no sé, como lo quieran llamar, van por un despeñadero, van y se matan, y ahora vienen a buscar a Jesús, pero no para decirle, hombre, gracias porque sanaste al endemoniado que nos tenía azotados, porque, no sé, tal vez tiraba piedras, nos acosaba, nos asustaba. Vienen a acusarlo, a atacarlo porque sus cerdos se habían despeñado. Sin embargo, en ese orden de ideas, al encontrarse con ese cambio en ese hombre, definitivamente ellos tenían que saber qué era el verdadero evangelio. No simplemente un estricto seguimiento de leyes, de normas, un estricto seguimiento de estatutos donde se colocaba algo muy enmarcado. Jesús quería trascender a eso, y a través de un milagro, de una transformación, ahora este hombre podía ser utilizado para que el evangelio de verdad llegara en su forma real, en su forma natural, a esas 10 ciudades que estaban muy cerca de las regiones de Judea. Ahora, esto, para pasar al siguiente punto de la lección, pastores, nos viene a reafirmar que nuestro testimonio personal es muy importante, porque cuando Jesús hace algo por nosotros, podemos estar seguros que su poder tiene un poder para restaurar física, mental, emocional y espiritualmente a todas las personas. Nuestro Padre Dios es maravilloso, y cuando pasa eso no podemos quedarnos callados. Y eso fue lo que en el otro punto de la lección lo vimos, Pastor Rueda. María va al sepulcro, se da cuenta que es resucitado, corre y se lo dice a los discípulos, pero nos sorprende que no aceptan sus palabras de inmediato. ¿Qué pasó ahí, pastor? Bueno, ¿por qué los adventistas somos así, pastor? ¿Por qué a veces los adventistas somos así? Bueno, déjeme decir algo referente a lo anterior, y es que se demostró con el hombre sano que una vida transformada por la gracia de Dios es el único ingrediente indispensable para poder testificar. Pero ahora hablemos de María. Bueno, acababan de ocurrir hechos que los habían dejado a ellos destrozados, frustrados, con una tristeza inmensa. La experiencia de Lucas 24 en el camino de Emaús revela la situación que vivían los discípulos. Y ahora aparece María, encuentra la tumba vacía y encuentra a Jesús, quiere tocarlo. Jesús le dice que no, lo adora y sale corriendo. La noticia en desarrollo, la buena noticia, la más grande primicia, la noticia del momento, era una noticia tan grande, tan impactante, que era pues para ellos imposible de creer. Y ellos no podían concebir que había ocurrido ese hecho, a pesar de tantas cosas que Jesús había anticipado, como Él les había indicado lo que había ocurrido en el contexto de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, como los profetas
anticiparon la vida, pasión y muerte de Jesús, y ahora María quiere ser la que lleva la primicia, la noticia. Y yo creo que ellos, y ha ocurrido en otro relato, ¿se acuerdan cuando Pedro es liberado y va allí a tocar a la puerta, no le abren, la emoción es grande, y la mujer que lo ve, pues como encuentra que ahí está Pedro, va y da la noticia, tampoco le creyeron. Ahora yo quiero destacar en un paréntesis la importancia, el papel que tiene la mujer para llevar las buenas nuevas. Amén. Y dice el Espíritu de Profecía que ellas tienen algo más que lo que nosotros podemos tener para tocar corazones, para alcanzar corazones. Pero yo destaco, Cristo está vivo, esa es la noticia en desarrollo, esa es la noticia que hay que pregonar, impactó a los discípulos. Esto es imposible, no puede ser. Ahora, amén. Y justamente, perdón, hermano, adelante, Ramón, adelante. Hay personas que esa es la noticia que está en desarrollo, que sigue vigente, que se sigue predicando, y aún los discípulos tan cercanos a Jesús, teniendo pues todas las promesas, parece ser que no le creen, mejor dicho, no le creen porque van e investigan saber si es cierto. Hoy en día, el énfasis, hablar de Jesús, que hizo su ministerio, que murió, resucitó, pero que viene por segunda vez. Y es muy triste saber de que muchos quizás le hacen caso omiso a esto. Por eso la importancia de nosotros tener seguridad de qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que estamos viviendo. No es lo mismo yo decirle a alguien, mira, Jesús viene pronto, pero mostrárselo de una manera como que no. Es muy diferente decirle, Jesús viene pronto y yo quiero que tú te prepares. Esta es la noticia que viene a continuación. Amén. Amén. Entonces, el vivirlo, el experimentarlo, María lo sintió así. Ella fue al sepulcro porque su vida estaba pegada a Jesús. Pero cuando no ve el cuerpo, les cuenta lo que el ángel le dice y ellos, no te creemos. Hoy en día, predica de Jesús. No te creemos, no importa. Hay que hacerlo. Es nuestra tarea. Ahora, es muy importante, hermano Ramón, sí, perdón, sí. Algo que acaba de decir el pastor Restrepo. Claramente se ve que un cristiano que no tiene seguridad de vida eterna y de salvación da un testimonio pobre. Claro. Sí. Esa mujer encontró a Jesús, lo vio, eso es para salir corriendo, por supuesto, para publicarlo, para decirlo. Eso es supremamente importante. Ahora, me queda claro que para no caer en la tentación, pastores, de que se trata de mí, sino siempre se trata de Él, tenemos que estar todo el tiempo orando. Como dice la pluma inspirada, cada respiración debería ser una oración, para que cuando llegue ese momento de impresión, el que vaya al frente sea nuestro Señor el Espíritu Santo. Y es muy importante. Ahora, como decía la lección, porque luego me encuentro con algunos de mis hermanos que, como decimos acá en México, Pastor Restrepo, Pastor Rueda, yo no sé si ustedes lo digan allá, se agüitan. ¿Sí entienden eso? Se ponen tristes, se desaniman cuando dan un testimonio o dan alguna palabra y las personas lo rechazan, etcétera. Y les quiero traer este recordatorio a la lección. Incluso los propios discípulos de Jesús no le creyeron de inmediato a la mujer, a María, pues tampoco deberíamos sorprendernos si los demás tampoco aceptan nuestras palabras de inmediato, ¿correcto? Ahora, la labor es de nuestro Señor el Espíritu Santo. Ahora, lo que sí podemos estar seguros es vidas transformadas. Y yo en lo particular soy un Pedro moderno. Tengo esperanza, Pastor Rueda. Tengo esperanza. Me dio mucha, les voy a decir, me esbozó una sonrisa cuando decía Pedro era un pescador gritón. Y bueno, en general Juan tenía un temperamento muy fuerte. A mí siempre me ha sorprendido. Háblenme un poco de eso, pastor. ¿Cómo fue transformado Juan? Que es una vida preciosa y muy emocionante. El poder saber que fue un discípulo que llegó a una edad avanzada, que estuvo en Patmos, etcétera. Pero que un día de joven le dijera a Cristo, si quieres, podemos pedir que descienda fuego del cielo y que consuma estos. Y luego verlo allá en Patmos diciéndole, sí, ven Señor Jesús. Qué vida tan transformada. Y esa es la nota tónica del Evangelio. La nota tónica en el Nuevo Testamento fue esas vidas transformadas. Pues cuando uno mira la lista de los personajes y los lee a la luz del deseo de toda la gente, es el tipo de personas que el Señor eligió. Dice,
bueno, pero si a mí me envían esa lista de miembros de iglesia, yo cambio de iglesia, esa no es. Es ahí donde está el poder transformador de la gracia de Dios. Ese cambio que solamente Él puede hacer. Pero aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Elena G. de White dice que hay dos tipos de cristianos. Aquellos que pues entran en contacto con Jesús, pero no permiten que Jesús, con su gracia, con su poder, con sus enseñanzas, con sus principios, pueda efectuar a través del Espíritu Santo la transformación. Ahí está Judas, siempre cerca de Jesús, diríamos. Sí. Estaba ahí, pero al final lo entrega, lo vende, se quita la vida. Pero ahí está un Juan que la tradición lo vemos siempre recostado al pecho de Jesús. Ese hijo del trueno que pide que descienda fuego, que prohíbe a alguien que en el nombre de Jesús haga milagros, que está pidiendo un puesto cuando Jesús reine. Ese hombre se transformó tan notable a través de la contemplación. Cerca del corazón de Jesús, él pudo sentir cómo su gracia abarcó su vida y ahora es el que dice, hijitos míos, no pequéis, hijitos míos, tenemos un abogado. Es la transformación del encuentro personal con Jesús. Definitivamente. Amén. Y antes de ir al resumen de la lección, Pastor Restrepo, podemos darnos cuenta que testificar entonces es simplemente contar a otros nuestro encuentro personal. Y me encantó cómo terminó la lección con ese testimonio tan poderoso que dio el apóstol Pablo. ¿Qué podemos extraer para nosotros el día de hoy de esta parte de la lección, Pastor Alex? Amén, amén, amén. No, súper. Mejor dicho, el marco general de cómo la vida definitivamente se transforma y se cambia, no hay mejor testimonio que el propio, dejando el orgullo a un lado, dejando la vanagloria, dejando todo a un lado. Tanto así que solo palabras de agradecimiento a Dios intrínsecamente, o sea, estaban allí inmersas dentro de su discurso, claro, dándole la honra y la gloria a Dios por el cambio positivo. Empieza diciendo lo malo. Yo era esto, yo era un perseguidor, yo era un asesino, yo era esto, pero no quería resaltar la verdad. Si nosotros nos vemos el enfoque directo, el enfoque principal no era resaltar lo malo que era, sino el cambio que había tenido justo cuando él cuenta y vi su gloria y me tumbó al suelo. Amén. Y tuve que caer. Y cuando escucho su voz, y por eso dije, ¿quién eres, Señor? Lo identifica. Sí, señor. A partir de ese momento, primero escuchaba oídas por allí, lo que los discípulos contaban, lo que la gente contaba acerca de Jesús. Bueno, a él no le importaba mucho. Pero cuando se encuentra directamente con Jesús, ahora sí escucha verdaderamente su voz, para luego escuchar, yo te llamo para que seas el de los gentiles, el predicador, Amén. El que vaya a contar. Pero no quiero que vayas así, por eso necesitas un cambio. Ahora, tuvo que caer y después de esa experiencia, nada más hermoso que poder llegar hasta los entes gubernamentales, ¿cierto? Cuando lo colocaron allá a contarle a todos los gobernantes y decirles, miren, yo soy Pablo, quien era así, pero fui cambiado así y no me voy a callar porque esa transformación, solo yo que la he experimentado, puede ayudarle a otros. De esta manera, yo quería, por eso le mencionaba ayer, hermano Ramón, si nuestros jóvenes están conectados. Miren, sí. este trabajo de testificar no es de los hermanos ancianos, no es del pastor, no es del director de diáconos, es de todos. Por eso quería animar a los muchachos. ¿De qué manera? Pueden decir ustedes que yo toda la vida soy de la iglesia, yo nací en la iglesia, yo estoy ahí, ¿y cómo hago? Yo no he sido transformado. Y hay una parte en la lección de los maestros donde decía, en realidad decir que yo nací cristiano podría ir mucho más allá, porque a medida que yo voy conociendo más acerca de la palabra de Dios y de Jesús, me doy cuenta de que necesito acercarme más a Dios para poder contar. Entonces, muchachos, si naciste en un hogar que ha sido siempre cristiano, un hogar donde Dios reina, amén, gloria a Dios, pero aún así puedes contarle a otros amén. De qué manera Dios puede intervenir en su vida para que ellos conozcan. Muchachos, si no hay necesidad, como decimos ahora, ir a tocar una puerta. Qué pena, yo, joven, más antes, tocar una puerta. No, yo prefiero predicar el público, sí. allí en la iglesia y salir a los campamentos, pero tocar una puerta y que te tiran la puerta. Yo sé, muchachos, que puede dar mucha pena, pero no nos podemos quedar callados. Cuente lo que Jesús hace en su vida. Amén. Y de esa manera podrá influenciar no solo en usted, sino también en todas las personas que conocen del amor de Jesús. Ahora, con lo de las redes sociales, Pastor Rueda, Pastor Restrepo, tenemos una oportunidad increíble también de testificar y la muestra es ahorita. Estamos en vivo desde Texas, estamos conectados hasta Colombia, nos encanta el tema y ahorita que hablábamos de Pablo, para terminar, me emociona mucho
Me emociona mucho el saber que primeramente Dios, el pastor Restrepo, el pastor Rueda y su servidor, el Señor nos dará la experiencia de ver esa escena, primeramente Él, cuando Esteban ve a Pablo en el cielo. Oh, ¿Se imagina? Y saben el contexto. Una vida transformada. ¿Cómo? Tú que fuiste testigo de mi muerte aquí, sé que ese diálogo no va a existir, seremos transformados. Es solamente así como que una imaginación mía. No sé, no creo que Esteban le vaya a reclamar a Pablo. Por eso humanamente, antes de morir, ve la gloria de Dios. Señor, recibe mi espíritu, muy bonito y todo, pero yo cuando vea a Pablo, el asesino mío, o sea, humanamente, gracias a Dios que seremos transformados, pero humanamente yo haría el reclamo. ¿Usted qué hacía aquí, no? Correcto. Lo que no sabía hasta su muerte, es que la obra y la influencia del Espíritu Santo hizo su efecto. Inclusive hasta lo dijo en su discurso. Yo consentí en la muerte de ese hombre inocente, pero por la gracia de Dios soy cambiado. Ahora, cuando dice esas palabras, yo ya no vivo yo, vive Cristo en mí, muestra todo el cambio que hay y que ya tengo una corona de vida. Justamente yo digo que dentro de Siria también, ¿qué será ver a Esteban allá? Lo vi morir, consentí en su muerte y ahora yo verlo, o sea, será una felicidad de parte de Pablo. De parte de Esteban, porque será transformado y por la fe creemos, porque humanamente... Señor, me voy de aquí, no tengo por qué estar con mi asesino aquí en el cielo. Tenemos que terminar porque el tiempo se ha ido, pero Pastor Rueda, la última palabra que destaco en el discurso de Pablo y que es para mí primero, por como dije que soy, es que el apóstol fue increíblemente amable con Agripa al dar su testimonio. estamos conectados en el pensamiento, hermano Ramón. Amén. Porque El Espíritu Santo va con una amabilidad. Pablo va con una amabilidad tan extraordinaria que él llama a Agripa y le dice que es experto en costumbres, en controversias judías. Sí, señor. Y aquí subrayamos la llave del evangelismo para un evangelismo más amplio es la bondad. Amén. El pensamiento clásico, si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses, compasivos, se producirían 100 conversiones allí donde ahora se produce una. Y saben, Pablo era tan convencido de que la experiencia de encuentro con Jesús sería lo que lograría llegar al corazón de Agripa, que cuando él llega al final de su presentación le dice: Agripa, ¿crees en los profetas? Y sin esperar respuesta, yo sé que crees. Y la respuesta de Agripa fue: por poco me persuades a ser cristiano. El poder del testimonio personal. Y quiero tocar un puntico aquí al cierre, que testificar no se trata, ustedes lo han dicho, de nosotros. Se trata de Jesús, de su amor, de su gracia, de su poder transformador. El centro del testimonio personal es Jesús y Él es el que ha sido bueno, el que es bueno y el que seguirá siendo bueno. Y esta lección definitivamente, antes de ver en cada alma un canto para el cielo, nos revela que en la Iglesia Adventista del Séptimo Día todos podemos testificar y estamos capacitados para hacerlo en la medida que Jesús haya transformado nuestra vida. Amén, que amén. podamos decir como Juan todos los días con la ayuda de nuestro Señor el Espíritu Santo: es necesario que cada vez sea yo menos y que Él sea el centro de atención de mi vida transformada para su honra y su gloria. Amén. Pastor, Ramón, dígame. misioneros digitales. Amén. Esa es la palabra. Celular, las redes sociales. Correcto, si correcto. son para algo, es para compartir buenas noticias, primicias. Cristo viene. Amén. El Rey. Amén. Amén. Las buenas nuevas de salvación. Maranata, el Señor viene, así es. Bueno, Amén, amén. sé que tendremos con la ayuda de nuestro Dios una oportunidad en el futuro de volver a conversar. Le quiero agradecer, Pastor Ezequiel Rueda, el Pastor Alex Restrepo desde Colombia, la colaboración en esta dinámica de la lección. Ojalá que nuestra vida esté siendo transformada continuamente y nuestro diario caminar sea a través de precisamente el camino, la verdad y la vida que es Jesús. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.